Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Yo voy a leer hasta donde consiga un signo de puntuación y de ahí en adelante ustedes también leen hasta donde consigan otro signo de puntuación. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: el verdadero, el que abre y ninguno cierra. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, porque aunque tienes poca fuerza y no has negado mi nombre, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. He aquí, y reconozcan que yo te he amado. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. He aquí, retén lo que tienes. Al que venciere, y nunca más saldrá de allí. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Señor, delante de tu palabra estamos. Siervo tuyo soy, Señor. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tiemblo ante la responsabilidad de llevar tu palabra, Señor. Pasa carbón encendido sobre mis labios. Que no diga lo que no tengo que decir, pero que tampoco deje de decir lo que tú quieres que se comunique. Amado Señor, como vaso frágil, como vaso de barro, Señor, como siervo inútil que muchas veces soy, me pongo en tus manos. Invocamos tu nombre, oh Señor, oh Espíritu Santo de Dios. Te pedimos que en este instante, te pido que ministres nuestras vidas de una manera especial, que con humildad y sencillez pueda llevar tu palabra. Señor, mis labios son tus labios, mi boca es tu boca, mis manos son tus manos, mis ojos son tus ojos. Tú estás dentro de nosotros y quieres hablarnos de una manera especial. Señor, gracias por traernos hasta este lugar para escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos infinitas gracias. Amén y amén. En el siglo II después de Cristo existió un hombre que se llamó Eumenes. Este hombre se llamó ¿cómo? Eumenes. Y este hombre era un rey. Eumenes II. Y Eumenes tenía un hermano de sangre, un hermano en la carne, y este hermano se llamaba Atalo, o Átalo dicen algunos, Atalo II. Eran hermanos. Y era un hombre muy fiel, era un hombre muy honesto, era un hombre muy, pero muy amigo. Así que Eumenes II, su hermano, le pidió a su hermano que fundara una ciudad. Y esta ciudad, después que este hermano la terminó, el rey, entonces en honor de su hermano, le puso un nombre. Pero el rey sabía que su hermano era
una persona muy fiel. Era una persona a la cual él amaba muchísimo. Y le puso un apodo. Eso de los apodos es viejo. Le puso un apodo y lo llamó Filadelfo. Y ese nombre significa muy amigo del hermano. Así que cuando usted consiga al pastor Filadelfo, dígale: pastor, su nombre significa muy amigo del hermano. Eran tan amigos estos hermanos que él le puso por apodo Filadelfo. Así que le pidió a su hermano que fuera a fundar esta ciudad. Y cuando la ciudad estaba terminada, él le dijo: hermanito, te voy a conceder el honor como rey de que la ciudad se llame Filadelfia. Y de ahí entonces tenemos el nombre Filadelfia en honor a su hermano Filadelfo. Y Filadelfia significa afecto fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia. Y desde Filadelfia se difundió la cultura griega. Fue una ciudad donde era muy el centro de cultura. Estaba en un valle muy fértil. Las tierras eran con una capa vegetal llena de minerales, porque parece que hubo una actividad volcánica en alguna época y eso hizo que la tierra agarrara muchísimos minerales, según cuentan los historiadores. Me llama la atención también que esta ciudad fue destruida en algún momento por terremotos. Recuerden que estamos hablando de las ciudades que están en Asia Menor, que es lo que hoy día es Turquía. Y no hace mucho ocurrió en Turquía un terremoto que devastó una ciudad y murió muchísima gente. Bueno, Filadelfia fue una ciudad que también sufrió de terremotos. Había muchísimos templos dedicados, por lo menos quiero mencionar algunos dioses de los que estaban ubicados en esta ciudad, desde donde se dispersó toda la cultura helénica, toda la cultura griega, iba desde Filadelfia. Cuando usted necesitaba que toda la cultura griega se fuera, por ejemplo, a las aldeas, si suponemos que pregonero es Filadelfia, entonces yo quiero que la cultura chácara se riegue por todo Uribante. Bueno, eso era Filadelfia con respecto a la cultura griega. Había muchísimos templos a los dioses y tenemos entonces aquí que aparecía el dios, tenían templos al dios Zeus, tenían templos a la diosa Artemisa, que era la misma Diana, tenían templos a un dios que se llamaba Helios, tenían templos a Afrodita, a Venus, tenían templos a Eros y tenían templo, por supuesto, a Dionisio, que también era el mismo dios Baco, que es el dios del vino. De ahí la palabra, ¿cómo tuvo la fiesta? Y estuvo bacana. ¿Sí? ¿Ha oído usted? Eso es una bacanería. Viene del dios Baco, que es el dios del vino. En México usan muchísimo esa palabra. Y aquí también yo la he oído. Dicen: eso estuvo bacano. Y a veces nosotros decimos cosas que no sabemos ni de dónde salen. ¿Y cómo quiere usted que la fiesta esté? No, que sea bacana, que sea una fiesta buena. Es decir, una fiesta en honor al dios del Miche, pudiéramos nosotros decir aquí en este lugar. En medio de ese paganismo, ¿cuántos dioses mencioné? Por lo menos habían 5 dioses ahí principales. Y en medio de ese paganismo floreció una iglesia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? La iglesia de Filadelfia. Y Filadelfia significa afecto fraternal. Hermanos, el prototipo de la iglesia de Cristo. ¿Sabe usted cuál es el prototipo de iglesia que el Señor Jesucristo quiere? Quiere una iglesia como la iglesia de Filadelfia. Es el prototipo de iglesia perfecta que el Señor Jesucristo desea para todas las iglesias a nivel mundial. Así que cuando usted lee acerca de la iglesia de Filadelfia, usted está observando que está frente a una iglesia perfecta. ¿Y qué significa? ¿Que no cometían pecado? No,
Claro que sí cometían pecado, pero reconocían a Dios, se humillaban delante de Él. Aquí tenemos entonces a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. De hecho, hay iglesias que se llaman Filadelfia. En Maracaibo hay una iglesia muy grande que se llama la iglesia de Filadelfia. Pero casi no hay iglesias que se llamen como las otras. Como las iglesias a las que el Señor Jesucristo les reclamó, casi ninguna se pone ese nombre. Pero Filadelfia sí, la iglesia de Filadelfia. En esa iglesia se congregó por un tiempo Ricardo Montaner, en esa iglesia de Filadelfia de Maracaibo. Vamos entonces a estudiar este modelo que Cristo desea para la iglesia. A mí me apasionó cuando yo me di cuenta que Filadelfia era la iglesia modelo. Y yo dije, Dios mío, ¿qué tiene esta iglesia que nosotros como iglesia Silo podamos imitar? Veamos cómo, hermanos, y esto me llamó tanto la atención, cómo en medio de tanta idolatría y paganismo, los cristianos sí pudieron ser fieles, los cristianos sí se pudieron mantener, los cristianos llegaron a ser una iglesia modelo en medio de tantos dioses, en medio de tantos templos. Nosotros tenemos 2 y ya decimos que no podemos. Nosotros apenas tenemos 2 y una que otra capillita y ya estamos diciendo que la idolatría no nos deja crecer, que Dios mío, que pregonero, que uribante, que tal. Y resulta que aquí tenemos la iglesia perfecta, la iglesia modelo, que tenía templos y dioses para todo. Los griegos tenían dioses para todo, hermano. Y ahí estaba una iglesia modelo. Qué hermoso que el Señor haya dejado esta iglesia para decirnos a nosotros, no chicos, ustedes se quejan de nada, pero a ustedes les hace falta todavía candelita para que ablanden. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, hermano, un poquito de persecución en la iglesia, un poquito de que nos acosen, un poquito de que nos amenacen, un poquito de que nos asomen la cárcel, para entonces saber de qué material estamos hechos. Versículo 7, hermano, dice: escribe al ángel de la iglesia, déjeme buscar por aquí, al ángel de la iglesia de Filadelfia. ¿Quién es el ángel? El ángel es el pastor. El pastor es el responsable de lo que se haga o se deje de hacer en una iglesia. El pastor es el responsable de la doctrina de una iglesia, de lo que se predica o de lo que no se predica. El pastor es el responsable de la vida espiritual de una iglesia. El pastor es el responsable de si la iglesia es una iglesia como la que vimos hace unos domingos, donde hasta el pastor era inconverso, o sea una iglesia modelo como la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel, el pastor, el responsable de lo que sucede o de lo que deje de suceder. A él se le escribe esta carta y dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo. Miren que el Señor Jesucristo se presenta a cada iglesia de manera diferente y aquí se les presenta como el santo. ¿Sabe que ese nombre santo se ha torcido mucho? Dependiendo de la iglesia en la que usted esté, o dependiendo del grupo en el que usted se encuentre, santo puede ser diferente. A veces decimos, wow, ese hombre es un santo. Sí, porque pensamos que es un hombre de Dios o que es una mujer de Dios. Pero si usted va aquí arriba a la esquina, santo cambia completamente el nombre. Santo puede ser alguien que está ahí, sí, hecho de yeso, hecho de madera. Santo puede ser alguien que en el Vaticano están estudiando para canonizarlo, porque de pronto descubrieron que, vamos a suponer, murió aquí la señora María, y la señora María, alguien le pidió un milagro, que le hiciera una sanidad para un hijo que estaba enfermo, y entonces María le hizo el milagro, y esa información llega al Vaticano y comienzan a estudiar si ese milagro fue verdad, y lo declararan santo. Pero santo significa apartado, apartado para el servicio de Dios. Santo significa puro. Santo significa que no tiene contaminación. Santo significa que no tiene mezcla. Santo significa que está al servicio de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo se presenta como ¿quién? Como el santo. ¿Saben por qué? Porque había muchísimos dioses. Había muchísima porquería. Había muchísima idolatría. Y por eso el Señor Jesucristo se presenta como el santo, el puro, el verídico.
Él está diciendo, los dioses que están aquí y la cantidad de templos que están alrededor de Filadelfia, ellos no son puros, ellos no son verdaderos, ellos no son santos de ninguna manera. Ellos son hechos por los seres humanos. El Señor Jesucristo dice, los demás son dioses falsos. Él dice en el versículo 7, esto dice el santo, esto dice el verdadero. ¿Por qué Él se presenta como el verdadero? Porque estaban llenos de dioses falsos. Así que si el Señor Jesucristo escribiera una carta hoy para pregonero, Él se presentaría como el santo también, Él se presentaría como el verdadero. Porque ahora es que aquí hay idolatría y ahora es que hay dioses falsos por todas partes. Es interesantísimo, mis amados, que todos esos nombres de esos dioses luego fueron pasados y hoy los conocemos con otros nombres. Hoy los conocemos con otros nombres dentro de los templos que nosotros conocemos. El Señor dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave. Hermano, qué maravilloso cómo el Señor se presenta. Él dice, el que tiene la llave. ¡Wow! Llave significa autoridad. Mi cuñado, el que está casado con una de mis hermanas, ya tenía más de 18 años y no le daban llaves. El papá no les daba llaves, porque llave significa autoridad. Cuando usted tiene una llave, usted está diciendo, yo tengo autoridad, puedo entrar a la casa, puedo salir cuando yo quiera, soy mayor de edad, puedo ir, puedo venir. Pero al que no se le tiene confianza no se le da llave, ¿sí? Usted no le va a dar la llave a una persona que usted no conoce de su casa, y mucho menos si tiene un aspecto de que es amigo de lo ajeno. El Señor Jesucristo se presenta como santo, como puro, como verdadero, como el único, como el que no es falso, y se presenta con autoridad. Aquí Él está mostrando autoridad. Hermano, ¿sabe qué es interesante? Que cuando usted le predica, cuando el hermano Alexander le está predicando a alguien, él tiene las llaves en la mano. Cuando el hermano Alexander le está diciendo a una persona que no conoce de Cristo, Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, él tiene las llaves en la mano. Él está abriendo las puertas del reino a esa persona. Él está diciendo, te voy a abrir. Y la persona decide si entra o no entra, pero él tiene en ese momento autoridad. Imagínese usted la autoridad que le ha sido dada a la iglesia. Una puerta para abrirle a las personas que no conocen del Señor Jesucristo. Dice la Biblia, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. ¡Wow, hermanos! Hermanos, aquí quiero detenerme un poquito y decirles, no insista si el Señor no le quiere abrir una puerta. Si el Señor es el que abre las puertas, ¿por qué nosotros queremos abrirlas a patadas a veces? O a rodillazos, o a usar una barra y forzar. Y es que por aquí es por donde voy, y el Señor te lo muestra de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco formas, y te dice, no es la puerta que yo estoy abriendo, porque Él es el que abre puertas. Quiero estudiar en la universidad, quiero terminar mi carrera, me quiero casar, no sé qué hacer. Espera que el Señor te abra la puerta, porque Él es el que abre puertas. Necesito una fuente de ingreso, necesito esto, necesito aquello. Espera que el Señor te abra la puerta. No te estoy diciendo que te quedes dormido en los laureles. Como decían en San José, se sientan en esas cajas de madera que habían grandota, que había una familia que se sentaban de lunes a lunes a darle pata a los cajones, decían ellos, porque las cajas son de madera y son altas, y entonces se sentaban y le daban con los talones, haciendo nada. No te estoy diciendo que te sientes en la caja a darle talón y a no hacer nada, pero si el Señor no te quiere abrir una puerta, ten muchísimo cuidado. Y si el Señor te cerró una puerta, no insistas en quererle quitar las llaves al Señor para abrirla, porque ¿quién es el que abre? Él es el que abre y ninguno cierra. Una vez que el Señor te ha abierto una puerta, tampoco nadie la va a poder cerrar. ¿Me escuchaste? Nadie la va a poder cerrar, pero una vez que el Señor cierra una puerta,
Nadie la puede abrir porque Él es el que tiene la llave, Él es el que tiene la autoridad, Él es el santo, Él es el verdadero. Dice, el que cierra y ninguno abre. ¿Quién fue el que cerró la puerta en el arca? Dios, no fue Noé. Fue el Señor el que la cerró. Una vez que una puerta se abre, pues nosotros pasamos, y una vez que una puerta se cierra, no podemos nosotros pasar. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Mira lo que dice aquí tan interesante. Recuerden que ese conocimiento del Señor es por omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es omnipresente. Ese yo conozco tus obras es yo escudriño con ojos de fuego todo lo que tú haces. Recuerden que estamos hablando de la iglesia perfecta, de la iglesia modelo, la iglesia a la cual todos nosotros debemos imitar. Yo conozco tus obras. He aquí, qué interesante este he aquí. Hermano, en el idioma en que nosotros lo tenemos traducido no muestra lo que el Señor quiere mostrar. Ese he aquí es, mira esto, ¿sí? El Señor está diciéndonos a nosotros, mira esta iglesia. Y la está mostrando así. Él está diciendo, he aquí. Miren a la iglesia de Filadelfia. Sigan el ejemplo de la iglesia de Filadelfia. Miren qué belleza de iglesia. Miren qué belleza de gente. Rodeados de templos, rodeados de dioses. Pero he aquí. Y luego el Señor dice, he aquí. He puesto delante de ti una puerta abierta. Esta puerta abierta era oportunidad para poder predicar el evangelio. La iglesia de Filadelfia, a pesar de que estaba rodeada de idolatría, de paganismo y de dioses, el Señor Jesucristo le abrió una puerta para poder evangelizar. Hermanos, yo creo que nosotros hemos tenido una puerta abierta en Venezuela para poder predicar. Yo creo que nosotros, al igual que Filadelfia, hemos tenido una puerta abierta de parte del Señor Jesucristo para poder proclamar. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo creo que en Venezuela nunca habíamos tenido tanta oportunidad para predicar como la hemos tenido ahorita. Y creo que en este momento Venezuela ha tenido una puerta abierta para la proclamación del evangelio, que no la hemos aprovechado al máximo, o que algunos han intentado aprovechar y han terminado inmiscuidos en política, es otra cosa. Pero de que hemos tenido puertas abiertas para predicar, al igual que la iglesia de Filadelfia, la hemos tenido. Dice, una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, no pierdas el hilo de lo que el Señor te está diciendo. Dice, porque aunque tienes poca fuerza. Esta palabra está traducida de una palabrita en griego que es dunamis, que significa poder, que significa dinamita. Y según el contexto se puede traducir para diferentes aplicaciones. Pero aquí está diciendo, y esto me explotó la cabeza a mí, hermanos. Y yo digo, pero ¿cómo es que la iglesia modelo, cómo es que la iglesia que el Señor Jesucristo quiere que seamos nosotros es una iglesia que tiene poco poder? ¿Cómo es eso? Es la iglesia a la cual Jesucristo no le reprocha una sola cosa, nada. No consigue usted un reproche. Y aquí nosotros leemos que pareciera que hay un reproche donde dice, aunque tienes poca fuerza. Ahí se traduce, aunque tienes poco poder económico. O la iglesia perfecta de Jesucristo, el modelo al cual debemos seguir, no tiene plata. Esto me explotó la cabeza, hermano. No tiene plata la iglesia perfecta de Jesucristo. Pero también se traduce, no tienes poderes milagrosos. Uy, ahí me explotó más la cabeza todavía. Es decir, en la iglesia perfecta, en la iglesia modelo, en la iglesia que Jesucristo quiere que imitemos, no había manifestaciones casi de dones, no habían casi lenguas,
no habían dones milagrosos, no habían sanidades, no habían milagros rimbombantes, no habían noches de gloria, no habían campañas de sanidad y de milagros, no había nada de eso, hermano. Entonces tenemos aquí una iglesia, dice, aunque tienes poca fuerza, aunque no tienes poder económico. De hecho, los registros históricos de Filadelfia dicen que la iglesia económicamente era muy pobre. Y esto me reventó las venas. Las únicas dos iglesias a las que Jesucristo no le reclamó nada eran las dos iglesias más pobres que existían. ¡Wow! El resto de las 5 iglesias, todas tenían poder económico, todas tenían dinero, todas tenían templos bellísimos, hermosos, y los hermanos que se congregaban manejaban dinero. ¿Recuerdan de la que les hablé? Que por el frente pasaba un río donde recogían pepitas de oro. Y los hermanos de la iglesia tenían poder económico, pero el Señor les reclamó duramente. Porque se dejaron llevar por la plata, se dejaron llevar por el oro, se dejaron llevar por los negocios de la vida. Pero las únicas dos iglesias que el Señor no les reclama nada, no tenían plata. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de Sardis cuando el Señor les dice: ustedes son pobres económicamente, pero a la vez son ricos espiritualmente? Hermano, por eso el Señor dijo: es casi imposible que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que era una puerta pequeñita, no una aguja de verdad, era una puerta pequeñita que se abría en el portón grandote que entraba a la ciudad. Había un enorme portón donde los camellos podían pasar cargados, podían pasar los carruajes, las carretas, pero a cierta hora a la entrada de la ciudad se cerraba el portón grande y quedaba una puerta pequeñita donde solo podían pasar las personas, y si el camello lo querían pasar, tenían que quitarle la carga, la mercancía, y el camello tenía que arrodillarse, y muchas veces el camello se pelaba, no sé cómo llaman eso, las jorobas, para poder entrar, porque tenían que hacerle fuerza, pero le tenían que quitar las cargas. Así es el reino de los cielos. Y el rico, mis amados, por las personas por las cuales nosotros tenemos que orar mucho, es casi imposible que entre al reino de los cielos. Pero nosotros buscamos y nos afanamos y queremos tener más y crecer más y crecer más, y resulta que ese más nos aleja del Señor. Una vez le preguntaron a Rockefeller, al hombre más rico de los Estados Unidos, Rockefeller, ¿cuánto es suficiente? Y él dijo: solo un poquito más. Solo un poquito más. Y es que así es, hermano. Usted desea tener un poquito más, y cuando llega aquí, usted quiere un poquito más, y cuando llega aquí, un poquito más, y cuando llega aquí, un poquito más, y cuando ve se cayó y se fue para el infierno. Porque la riqueza es como granos de maíz que te van llevando, pero la pobreza también. La pobreza también. Amado hermano, el Señor quiere que seamos pobres, pero en espíritu. Pero esta iglesia no tenía plata, hermanos. Que vamos a hacer las escaleras, ay, que tenemos que hacer hallacas. Que vamos a echar el piso, ay, ¿cómo hacemos para echar ese piso? Y a veces, hermano, nos vemos tentados y decimos: Dios mío, aquí lo que hace falta es plata. No, hermano, la iglesia no necesita plata, la iglesia necesita a Dios. Amén. Nosotros no necesitamos más dinero, nosotros necesitamos más de Dios dentro de la iglesia cristiana evangélica Silo. Amén. Ay. Pero es que sin plata no podemos echar esto. Teniendo a Dios vamos a tener los recursos. Amén. Amado hermano, aquí nosotros tenemos entonces que dice el Señor: yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, hermano, no olviden que esa poca fuerza se refiere a platica, pero hermanos, no habían grandes milagros. Era una iglesia común y corriente. No era una iglesia donde habían grandes profetas, grandes apóstoles, grandes hombres que extendían la mano y se caía la gente. Ahí no había eso, hermano. Y usted dice: ¿y cómo? Hermano, y era la iglesia perfecta. ¡Wow!
Si le hubiese hecho falta esa rimbombancia, Jesucristo le reclama, pero no le reclamó. Jesucristo le dijo: aunque tienes poca fuerza, es decir, no tienes dinero y de paso no hay grandes dones dentro de ti, no hay grandes predicadores, no hay grandes mujeres que tengan dones y talentos y señales y prodigios. ¿Sabe por qué, hermano, es la iglesia perfecta? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Mire lo que dice después de la coma: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Uy, hermano, ¿por qué la iglesia es perfecta? No porque hace milagros y campañas y sanidades y organiza encuentros internacionales de los yo no sé qué, de los más ungidos. No, la iglesia era perfecta porque guardaba la palabra, hermanos. Porque has guardado mi palabra. Y número 2, no has negado mi nombre. Solo 2 cosas pide el Señor para que la iglesia sea perfecta. Una, guarda la palabra de Dios, no los cuentos chinos que nos echan en la calle y que nos llegan a diario por el celular. No los cuentos que inventó no sé quién, y ahorita lo vamos a ver más adelante, hermano. Guarda la palabra. Lo único que hacía la iglesia de Filadelfia era que leían la palabra, la estudiaban como hacemos los jueves en los estudios bíblicos y la guardaban en el corazón. ¿Y qué era lo segundo que hacían? No se avergonzaban de Jesucristo, no negaban el nombre de Jesucristo. Amados hermanos, ayer me enteré, tarde me vine a enterar, dice una canción. He tenido el corazón arrugadito con lo de la hermana Enedina, hermano, y tratando de mantenerme en el espíritu. Pero ayer me contaron que la hermana Enedina, hubo un momento en que un familiar muy cercano a ella le dijo: yo tengo plata para tirar para lo alto, te puedo mandar a operar cuando a mí me dé la gana y en la mejor clínica, pero eso sí, tú tienes que regresar a la iglesia católica. Y ella respondió: prefiero morirme ciega. Y así murió, ciega. Pero no accedió, no negó el nombre de Jesucristo. Aunque ella tuvo altibajos, no negó el nombre de Jesucristo hasta el último suspiro. Y por eso mi corazón estaba arrugado. Y yo le decía: Señor, gracias por no darme tu poder, porque si no yo hago descender fuego del cielo, hermano. Pero yo tuve, por eso les digo, mantenerme en el espíritu y decir: Señor, tú eres soberano, tú sabes cómo obras, y más bien ten misericordia de los que inclusive hasta con su cuerpo se metieron. Pero nunca negó su fe. Eso era lo que tenía la iglesia de Filadelfia. No era que oraba y se sanaba a los enfermos, aunque bienvenidos son esos milagros, hermano. Yo creo en esos milagros, pero no los persigo. Ni ando predicando campañas de sanidad y milagro, porque lo que el Señor nos pide no es milagros, ni señales, ni prodigios. Dice la Biblia que eso nos va a seguir a los que guardamos la palabra, a los que nos guardamos en integridad. Si usted vive una vida de santidad, eso lo va a seguir, pero la palabra es lo primero que hay que guardar. No has negado mi nombre y has guardado la palabra. Son las 2 cosas que el Señor pide para la iglesia para que sea perfecta. Guarda la palabra, no los cuentos chinos, no que me vinieron a decir, no que oí por ahí. Hermano, hay tanto cuento chino. ¿Sabe qué hay ahora? Adoración a los ángeles. Órale a los ángeles, clámale a los ángeles, una criatura de Dios, clamándole una criatura a otra criatura. Cuentos chinos van y vienen. He aquí, yo entrego de la sinagoga, dice el versículo 9, de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Hermano, ¿sabe qué está diciendo aquí? Que aquellas personas que abundan, que tienen grandes templos, que tienen grandes dioses, por tu testimonio, porque tú no niegas el nombre de Cristo, porque tú guardas la palabra, esas personas van a venir a ti y te van a decir: necesito oír la verdad, necesito oír de lo que tú has guardado, necesito esa valentía que tú tienes por no negar el nombre de Jesucristo. Y tú, que tienes las llaves,
Le vas a abrir la puerta en ese momento a esa persona y esa persona va a creer. Estaba escuchando un testimonio de un pastor que fue a predicar una campaña en Guatemala. Y él predicó la campaña en Guatemala y después que terminó le dijeron: pastor, hay una monjita, una madre superiora de un convento que quiere hablar con usted. Y el pastor se fue. Y el pastor él es muy cómico, él echa cuento y ríe y dice: a mí me gustan mucho las monjitas. No son todas, pero la mayoría son amables, son educadas. Hay otras que no, hay otras que son, como diría mi mamá, muy sangripesadas. Pero él dice que se sentó a conversar con esa viejita que era pues muy cariñosa y estaba rodeado de otras monjitas. Y la madre superiora le dijo: pastor, yo lo mandé a buscar y gracias por acceder, porque yo quiero recibir al Espíritu Santo. Yo no conozco absolutamente nada del Espíritu Santo, pero yo quiero recibirlo y quiero aprender a hablar también en lenguas. Entonces él se ríe y él dice: pero es que eso no lo doy yo, pero tengo las llaves de donde tú puedes encontrar eso. Y él dice: le presenté el plan de salvación, recibieron a Jesucristo, les abrí la puerta que es Cristo, se la mostré por donde podían entrar. Y él dice: ellas recibieron a Cristo. Y un año después, esa monja es misionera cristiana evangélica en Brasil. ¿Por qué? Porque alguien guardó la palabra, porque alguien no negó el nombre de Cristo, porque alguien evangelizó. Y dice aquí este versículo: vendrán a ti. La gente de Pregonero va a venir a nosotros porque nosotros tenemos las llaves, dice la Escritura. Nosotros tenemos la autoridad. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow. Pero ¿cuándo va a suceder eso, Señor? ¿Sí? ¿Cuándo será eso? Es que dijo una vez un muchacho que estaba paleando con el papá por aquí en el rincón y muerto de pereza, y el papá es que le dijo: eche pala, mijo, que todo lo que yo tengo va a ser de ustedes. Y el muchacho es que miró el sol y miró al papá, es que dijo: ¿cuándo será que usted se va a morir? A veces nosotros pensamos así, hermano. ¿Cuándo será que la gente va a llegar a los pies de nosotros, como dice aquí la palabra, decirles que les prediquemos? Pues puede ser que no sea usted. Decía un hermano ayer que estábamos conversando, o antier, y me dijo: yo solo sé una cosa, que hoy somos minoría en Pregonero, pero en 10 años esto va a cambiar completamente. Y yo creo también que eso va a ser así, porque cada día el evangelio se va extendiendo y cada día más personas van creyendo, hermanos. Dice la palabra, el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a sus moradores. Has guardado viene de una palabra que se traduce tereo y es poner atención a los mandatos. Tereo significa guardar y traduce poner atención a los mandatos. ¿Cuáles mandatos? Los de Cristo, no a los cuentos chinos. Has guardado significa poner atención. Y pudiéramos nosotros decir entonces que la traducción es: tú has puesto atención a mi palabra y la has obedecido. Has puesto atención a mi palabra y la has obedecido. No has quitado la cruz de tus mensajes, le dice al pastor. Hermano, en los púlpitos ya no hay el mensaje de la cruz. Ya no hay el mensaje del pecado. Ya no hay mensaje del arrepentimiento. Tenemos motivadores. La escalera al éxito, cómo alcanzar las finanzas, cómo tener esto, cómo tener aquello. Y el Señor dice: tú has guardado, has puesto atención, no has quitado el mensaje de la cruz. Hermano, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20.
Dice la palabra, es un versículo que tenemos en la iglesia, que lo leemos muy a menudo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos el 20. Enseñándoles la escalera al éxito. Enseñándoles cómo ser el que tenga las mayores finanzas del pueblo. Enseñándoles a tener la iglesia más grande. Enseñándoles a ser el mejor orador. ¿Dice eso? Porque, hermano, pareciera que las Biblias son diferentes. Pareciera que yo no sé por qué leemos y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero pareciera que nosotros tenemos diferentes versiones y se nos traba la caja. Y aquí nosotros tenemos entonces enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 3. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 3 dice, mira, hermano, preste atención porque aquí estamos en medio de candela. Aquí hay fuego, hermano. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Aló? ¿Se fueron o están aquí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, seguimos leyendo, está ¿qué? Envanecido y nada sabe. ¿Y qué? Delira. Mire, esa palabra delira se traduce noseo y significa enfermo mental. Uy. Es decir, que si tú estás escuchando predicadores que no se conforman a lo que la Biblia dice, tú estás escuchando a un enfermo mental, a una persona que delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias y malas sospechas. ¿Se dan cuenta por qué tenemos tantos líos en las iglesias? ¿Y por qué decimos? Porque escuchamos a locos, escuchamos a personas que deliran y no escuchamos la palabra del Señor. Hermano, cualquier predicador que no se conforma a las enseñanzas bíblicas está loco. Dice que delira, hay que llevarlo a Peribeca. Y de eso, hermano, hay mucho. Hay muchísimo. Apártate de los tales, dice en el versículo 5, Daniel. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad. Hermano, piedad significa todo lo que te conduce a buscar de Dios. Ellos toman la piedad como ¿qué? Como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Tú has estado al lado de una mapanare, Raúl ratón, o como la que mató en estos días mi hermano Edgar, una roseta fue que me dijo? ¿Cómo trata uno esos animales? Si no las puede matar, uno se aparta. ¿Por qué? Porque hay peligro de muerte, hermano. Cuando la Biblia dice apártate de los tales, está diciendo apártate de esos locos, aléjate de esos locos. Hermanos, nosotros leemos el versículo 6, Daniel. Siga leyendo conmigo en el versículo 6 de Primera Timoteo, ahí mismo, Daniel, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Recuerden, no pierdan que estamos hablando de Filadelfia. Era una iglesia pobre económicamente, hermanos. Y mire lo que dice aquí, pero gran ganancia ¿es qué? ¿La plata? No, la piedad. ¿Qué es piedad? Buscar todo lo que te acerque a Dios. Dice que gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Hermano, vivimos una época en que no estamos contentos con nada. Tenemos plata y queremos más, tenemos carro y queremos más, tenemos casa y queremos más, tenemos un negocio y queremos más, tenemos una suegra y no queremos otra. Nadie quiere dos.
Oh, Dios bendiga a mi suegra, hermano. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Leemos el versículo 7. Porque nada hemos traído, hermano, mírese de arriba abajo. ¿Sí? A mí me regalaron estos zapaticos ayer antier, y yo no vine al mundo con esos zapaticos, hermano. ¿Sí? Eso viene por ganancia. Hermano, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice la Escritura? Estemos contentos con esto, pero no estamos contentos. Hermanos, oído, no estoy diciendo que no trabajes por las cosas. No estoy diciendo que no quieras una casa o un mejor carro o un mejor estilo de vida. Pero ojo con eso, cuidado con eso, porque lo que trae gran ganancia es la piedad. Hermano, ¿cómo es que estos cristianos llegaron a este punto? ¿Cómo es que los cristianos llegaron a un estilo de vida donde ya no quieren nada sino todo lo que está en el mundo y de lo de Cristo nada? ¿Cómo es que una persona llega a este punto, hermano? ¿Saben por qué? Por oír locos, por oír a noseos, que significa persona que delira. Y están en los púlpitos, hermanos, montados en los púlpitos echando cuentos. En estos días tenía mucho tiempo que no oía a un predicador que sale en enlace. Me fui a bañar y a veces cuando me voy a bañar me gusta poner un poquito de música o escuchar a algún predicador. Y no sé por qué me llamó la atención el título y lo puse, hermano, no lo soporté ni 5 minutos. 5 minutos habló de él, de la grandeza de él, de lo que él ha alcanzado durante 25 años de ministerio, de las iglesias que él ha establecido y de cómo Dios lo ha prosperado económicamente. Lo quité, hermano. Lo quité inmediatamente, porque han quitado el mensaje de Cristo de los púlpitos. Ya no hay palabra y deliran, hermano, deliran por esto, por plata, hermanos. Juan capítulo 8 versículo 31. Vamos a ir a Juan, hermanos. Estamos hablando de la iglesia de Filadelfia, que fue la iglesia modelo porque hizo 2 cosas. 1, guardó la palabra. 2, no negó el nombre de Cristo. Vamos a ver Juan capítulo 8 versículo 31. Dice la palabra, lea conmigo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra. ¿Cómo es que una iglesia saca la Biblia del púlpito, hermanos? Y comenzamos a echar cuentos. ¿Por qué? Porque tenemos locos que deliran. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente. ¿Cómo vamos a llegar a ser discípulos si no lo conocemos en la palabra? Vamos a leer el versículo 47 de Juan, ahí mismo en el 8. Versículo 47 del capítulo 8, dice la Biblia, en el 47 del capítulo 8, Juan capítulo 8 versículo 47, el que es de Dios, lea conmigo, hermano, no se distraiga, no mire Facebook en el teléfono, por favor. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando una persona no se ha arrepentido, cuando una persona no ha nacido de nuevo, cuando una persona lo que habla son delirios y locuras detrás del dinero, no soporta la palabra. Leemos entonces, hermano, el versículo 51. Versículo 51 ahí mismo de Juan. Lea conmigo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Leemos el capítulo 14, versículo 15 de Juan. Capítulo 14, versículo 15 de Juan. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, la enseñanza de Jesús siempre fue guardar su palabra. Leemos también el versículo 21, ahí mismo del capítulo 14.
Versículo 21 del capítulo 14, dice la Biblia: el que tiene mis mandamientos y ¿qué? Y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabe usted que en el último estudio se dijo que el 80% de las iglesias del mundo están predicando la prosperidad y no el evangelio? ¿Usted sabe lo que es esa cifra? El 80% de las iglesias de donde usted recibe los WhatsApp, de donde usted recibe los mensajes y de lo que usted ve en YouTube, predican prosperidad económica y han quitado el mensaje de la cruz. ¿Cómo puede haber vida en una iglesia así? ¿Cómo puede la gente nacer de nuevo si de lo único que se les habla es de esto, hermano? Y por supuesto las iglesias se llenan, por supuesto las iglesias tienen grandes templos, hay plataformas, hermano, donde los predicadores suben cual artista de Hollywood con humo y aparecen en plataforma porque tienen ascensores que los suben a las tarimas. Hermanos, más del 80% predicando la prosperidad y no el evangelio. Ellos, la iglesia de Filadelfia, recuerden que filo significa amigo. Filosofía, eso es amigo de la sabiduría. Entonces, nosotros tenemos que la iglesia de Filadelfia fue amiga de Dios porque hicieron todo lo que Él les dijo. ¿Se lo dijo dónde? ¿O para qué cree usted, hermano, que Dios dejó la Biblia? ¿Para que luzca en la biblioteca? ¿O para qué? La dejó para que nosotros la tengamos en nuestro corazón. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20 dice: volvieron los 70, sígame con atención, porque aquí hay fuego, hermano, aquí hay candela, mire. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Uy, ¿quién no le gusta que un demonio se sujete? Y brincamos y decimos: ¡wow! Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Leemos el 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Diga amén, hermano. No le tenga temor a eso porque eso lo dijo el Señor. Leemos el 21. El 20, perdón. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujeten. No se sienta orgullosa ni se sienta orgulloso de eso, de que usted oró y le puso las manos y el demonio, como hay personas que dicen, y le dije te ato, y la persona cayó y dio botes, y wow, y los demás dicen wow, qué gran poder. El Señor dice: pero no se regocijen de eso, porque eso también lo hacen los brujos y lo hacen los demonios. Milagros y señales hacen los brujos y los demonios. ¿No lo hicieron allá los hechiceros de Faraón también? Entonces el Señor dice: iglesia, no busques eso, no busques señales, prodigios, milagros, porque también los brujos y los hechiceros hacen esas cosas. Busca guardar mi palabra y no niegues mi nombre. Dice: espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De eso sí tenemos que regocijarnos. Y de eso sí tenemos nosotros que sentirnos impulsados a decirle a los demás: yo tengo las llaves para que tú puedas entrar. Amado hermano, señales, milagros, prodigios, pepitas de oro, dientes de oro, polvo de oro, que si le calzó una muela con oro, que si yo no sé qué más. Yo no sé, hermano. Eso puede ser cierto. Mire, yo te puedo retar con algo. Yo te puedo decir: tráeme y muéstrame el polvo de oro. Y que yo oré por un enfermo, un endemoniado. ¿Es eso lo que el Señor pide? ¿Es eso lo que el Señor nos pide para que seamos una iglesia perfecta? Señales, milagros, prodigios. No. El Señor dice: guarda mi palabra y esas señales te van a seguir. Así sí la cosa cambia. Yo creo en los milagros, los he visto. Hemos visto personas endemoniadas ser liberadas.
pero como iglesia, hermano, y yo le comentaba a mi esposa y le decía, a veces uno se siente mal. Yo no sé si usted se siente mal. A veces yo como pastor, que aquel hizo esto, que aquella iglesia hacen esto, que tienen campañas de no sé qué, y a veces uno dice, Dios mío, yo sí estoy quedadito. Pero cuando yo vengo a la palabra y me consigo una iglesia perfecta, porque guardaba la palabra y no negaba el nombre de Jesús, yo digo, no vamos tan mal. No vamos tan mal. Pero es que ustedes son 3 pelagatos. La iglesia de Filadelfia era chiquitica, hermano. Era pequeñita en medio de una idolatría enorme y no tenían plata tampoco. Entonces tenemos esa bendición nosotros como iglesia. Vamos a Apocalipsis en el versículo 8. Apocalipsis versículo 8. Dice la palabra: has guardado mi palabra y no has negado. ¿No has negado qué? Mi nombre. Guardas mi palabra y no te acobardas. Josué capítulo 1 versículo 5 al 9. Josué capítulo 5 Josué 1, 5 al 9. Josué, Dios le dio una instrucción. Recuerden que él fue el sustituto de Moisés. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, hermano, Dios no nos pide a nosotros grandes cosas. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo con respecto a la fe? ¿Alguno ha tenido una semilla de mostaza en la mano? Eso es diminuto, hermano. Eso fue lo que el Señor no nos pide a nosotros que seamos, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Mire, hermano, yo les voy a decir algo con el corazón en la mano. Para guardar la palabra y predicar la palabra como está escrita hay que ser valiente, hermanos. Porque nos da curruqueque cuando tenemos que decir algo, que el curruqueque algunos es miedo. Es una palabra, yo no sé de dónde salió, pero eso es miedo. Es decir, arrugamos cuando nos encontramos que el 80% de las iglesias están haciendo grandes campañas y grandes milagros y noches de gloria y no sé qué más, y vemos aquellos enormes edificios y las iglesias repletas de gente. Hay que ser valiente para en ese momento decir, me muero ciega, pero no caigo otra vez en lo que la palabra no dice. ¿Dónde están los Josué? ¿Dónde están los Josué que son valientes para cuidar de hacer conforme a lo que el Señor le mandó? ¿Saben que el Martín Lutero lo llevaron a Roma y le dijeron, o te retractas o te cortamos la cabeza? Cuando él clavó las 95 tesis allá en la puerta de la catedral de Gutenberg. Él clavó las 95 tesis y lo llevaron a Roma y le dijeron, o te retractas de esas tesis, porque ahí en esas tesis le señalaba el tema de las indulgencias, el tema de que cualquiera podía comprar la salvación, y él les dijo, eso está mal. Y él le dijo, si tengo 1000 cabezas, 1000 cabezas me van a tener que cortar, pero yo no me retracto. ¿Dónde están los luteros? ¿Dónde están los luteros? ¿Dónde están las enedinas? ¿Dónde está el Josué? Que sea capaz de decir, aquí estoy. Hermanos, la iglesia de hoy le gusta hablar de los hombres de Dios, pero no les gusta que les prediquen como ellos. Hablamos de Lutero, hablamos de Juan Hus, hablamos de Juan Wesley, hablamos de el que tradujo la Biblia al inglés, no recuerdo ahorita el nombre. Sí, hablamos de todas esas personas y decimos fueron hombres, pero cuando predicamos como ellos, no, hermano, bájele porque se va a quedar solo, la iglesia se va a quedar sola, hermano, usted está hablando muy duro. Hermano, si alguno tiene problema, hable con Dios y pelee con Dios, porque eso lo dejó él en la Biblia escrito. Versículo 9, vamos hacia el final.
El versículo 9 dice la Biblia: he aquí yo entrego, ya lo leímos. Vamos al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Hermano, guardar, esa palabra donde dice yo te guardaré es yo te protegeré. Así la traduce: yo te protegeré. No te pasará absolutamente nada como a Sadrach, a Mesac, a Abednego, a Daniel. Te voy a proteger porque estás guardando mi palabra. No te dio curruqueque, no te dio miedo, no arrugaste ante las personas que son mayoría y te señalan y te acusan y te dicen: los vamos a exterminar. En estos días y que dijeron, esos evangélicos los vamos a exterminar. ¿Sabe quién dijo eso también? El dueño de la Casa de Sociedades Bíblicas Unidas. Hace más de 100 años dijo: le doy 100 años a los evangélicos para que desaparezcan. Y resulta que en la casa de él hoy día está Sociedades Bíblicas Unidas. Mire lo que el Señor hace. Eso lo hace el Señor, pero necesitamos pararnos firmes, hermano. Versículo 11. Yo vengo pronto. Yo vengo pronto no es que Él va a venir rápido como algunos lo interpretaron. Es que cuando Él aparezca va a ser tan rápido que ni cuenta se van a dar. Ese es: yo vengo pronto, vengo rápido el día que venga. Y luego dice retén, dice la Biblia, retén, ¿sí? Versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué tenían? ¿Qué tenía la iglesia perfecta? Dos cositas, hermano. Dos cositas. Uno, tenían a la Biblia donde la tenían que tener, en el corazón, y era lo que dirigía su vida. Y dos, no negaban el nombre del Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow, hermano. Si tú no arrugas y no te da miedo, el Señor te tiene una corona en el reino. Amén. Si tú guardas la palabra en el corazón, el Señor te tiene una corona en el cielo. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hermano, esto me pareció espectacular. Disculpen que me voy a alargar un poquito, hermano, pero esto me pareció genial. Salomón, cuando hizo el templo, colocó a la entrada del templo dos columnas, y a una columna la llamó Jaquín, casi como Joaquín, la llamó Jaquín. A lo mejor hasta de ahí venga el nombre, no sabemos. La de la izquierda la llamó Jaquín, y Jaquín significa estabilidad. ¿Sabe de dónde usted como cristiano puede obtener la estabilidad? De la Biblia, de la palabra del Señor. Así que Salomón estaba claro, y Salomón dijo: esa columna que está en el pórtico, es decir, en la entrada, se va a llamar estabilidad, se va a llamar Jaquín. La Biblia es la única que nos puede brindar estabilidad en medio de tanta gente que delira y dice locuras. Y la otra columna la llamó Boaz, que significa Jehová da la fuerza. Hermano, cuando tú no niegas el nombre de Cristo, cuando tú no te avergüenzas, viene una fuerza tan increíble. Cuando tú asumes valentía y dices: aunque sea con miedo yo voy a predicar, aunque sea con miedo yo voy a hablar. Hermano, yo no sé si tú has experimentado esa fuerza que te viene por dentro. Esa es la otra columna, que significa Jehová da la fuerza. ¿Dónde está la fuerza? En el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es poder. Usted se lo menciona a los demonios y ¿qué hacen? Huyen, hermano, porque esa columna significa poder. Entonces el Señor dice: como has guardado mi palabra, ella te brindará estabilidad, y como no has negado mi nombre, eso te dará fuerza. Aleluya. Dos columnas, porque aquí está el Señor diciendo: te haré columna de mi templo. ¿Quiénes son los que van a ser columnas del templo de Dios? Hermano, a ver, ¿quién es el piso y el fundamento? Cristo. Pero ¿qué hacen las columnas? Brindan estabilidad.
Así que si tú guardas la palabra y tú no tienes miedo de proclamar el nombre de Cristo, eres como una columna aquí en la tierra. Y cuando llegues al reino de los cielos, posiblemente formes parte de los hermanos de Filadelfia. Mire, hermanos, mis respetos ante los hermanos de Filadelfia. Sinceramente, eran poquiticos, no tenían plata, estaban rodeados de templos y de dioses y de idolatría y porquería, y se mantuvieron firmes. Ay, hermanos, el que tiene oído, dice el versículo 13, concluyo así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, les pido estén de pie. Que el Señor nos conceda el llegar a ser como la iglesia de Filadelfia. Amén. La iglesia perfecta. Ese es el deseo de Jesús. Él no pide, escuche bien, hermano, Él no pide más. Él no pide más, no nos pide que hagamos grandes eventos y grandes milagros. Solo nos pide guardar la palabra, y si los milagros vienen después de guardar la palabra, bienvenidos. Si los enfermos son sanados, amén. Si hay milagros de sanidad, yo creo en los milagros, hermano, pero no es el enfoque central de la iglesia. Es guardar la palabra y predicar el evangelio. Guardar la palabra y no negar el nombre de Jesucristo. Hermanos, la iglesia Silo es un centro de adoración, amén, donde la gloria se la lleva Dios. Ninguno de los que venimos a este lugar venimos a buscar adoración de hombres ni de nada por el estilo. La iglesia Silo existe porque es un centro de adoración para la gloria de Dios. Y la iglesia Silo existe para que se predique el evangelio de Jesucristo. Nosotros aquí no venimos a nada más. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hoy estamos frente a la iglesia perfecta, a la iglesia que nunca se le reclamó absolutamente nada. Era una iglesia pequeñita, sin dinero, sin plata, sin grandes prodigios, señales ni milagros, rodeados de dioses, de templos paganos, rodeados de una multitud y de una cultura helénica griega enorme. Muchas veces se sintieron pequeñitos, se sintieron apabullados al ver las grandes cantidades de personas que iban al templo del dios Zeus, de la diosa Diana. Igual nos sentimos nosotros muchas veces, Señor. Pero ellos hicieron lo que tú les habías pedido, que guardaran la palabra en el corazón, en la mente y en la voluntad, que obedecieran la Biblia, la palabra, y que no negaran el nombre de Jesucristo. Oh Señor, cuánto dolor nos da por la condición en la que se encuentran las iglesias a nivel mundial. Más del 80%, con razón tú dijiste: no temas, pequeño rebaño. Más del 80% de las iglesias predicando prosperidad económica y sanidad del cuerpo, y alejados del arrepentimiento y del mensaje de la cruz. Oh, nosotros, Señor, hemos sido puestos en un pueblo rodeado de idolatría, de paganismo, de grandes edificaciones a dioses que no son el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, rodeados de las diosas Dianas por todas partes, de las diosas Artemisas. Y nosotros, Señor, nos sentimos apabullados. No tenemos muchas veces dinero, Señor, ni para poder echar un pisito, ni para muchas veces ayudar a nuestros hermanos en las necesidades económicas que tienen. Y miramos alrededor y decimos: Dios mío, tanta opulencia, tanto dinero en otros lugares, y nosotros a veces no tenemos ni para esto ni para aquello. Pero hoy traes esta palabra a nuestra mente y a nuestro corazón,
Y traes esta palabra a la iglesia Silo y dices: no temas, pequeño rebaño, yo estoy contigo. Sé que tienes poca fuerza, sé que tienes poco poder, sé que no tienes mucha influencia en las esferas de Uribante, sé que no tienes tanta influencia, no tienes tanta plata, ni tienes tantos dones, pero has guardado la palabra. Ayúdanos a guardar la palabra, Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra y a no negar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén.